Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi equipo y yo les hablaremos sobre el paquete de acciones para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo al uso del catéter venoso. Y bueno, mi equipo está conformado por Alcántara Melanie, Castro Iris, Martínez Flor, Martínez Delmi, Vara Maximiliano, Zamudio Gloria y Zúñiga Carla. Y bueno, ¿qué es el catéter venoso central? Este es un dispositivo que es invasivo, ya que este nos permite tener el acceso al torrente sanguíneo de manera directa, ya sea en el corazón o cerca de, o en uno de los vasos más grandes que hay. Y bueno, este es utilizado para la administración de medicamentos, nutrición parenteral, monitorización hemodinámica o bien la hemodiálisis, y todos estos tienen con un fin diagnóstico o terapéutico. Bueno, ya que estos interrumpen en la barrera cutánea, existe una mayor probabilidad de que exista alguna infección. Algunos de los principales factores es que durante la cateterización no sea bien el grado de asepsia que se realiza al momento de la inserción, o el tipo de antiséptico también. Esto que es más del área de enfermería, que es la falta de una buena técnica aséptica durante el cuidado. Para esto tenemos 3 tipos de catéteres, y bueno, el primero es el catéter central permanente. Estos hay 2, que es el tunelizado, que vienen incluidos de los diálisis. El catéter implantado, que vienen incluidos los puertos. De este sigue el segundo, que son los catéteres centrales temporales. Este no está tunelizado y no está implantado. Y bueno, el último es el catéter umbilical, que este se inserta a través de la arteria o vena umbilical en los recién nacidos, y todos estos catéteres umbilicales son catéteres centrales. Y bueno, yo les diré lo que se debe de utilizar durante la instalación de un catéter venoso central. Y bueno, lo principal es el lavado de manos con agua y jabón antiséptico, el uso de gorro, cubrebocas y gafas de protección, esto en caso de que haya, porque sabemos que no todos hay, el uso de bata y guantes estériles, la preparación del sitio de inserción. Este ya debe de ser con un antiséptico adecuado, por ejemplo el glutanato de clorhexidina al 2% en base alcohol. Y bueno, debemos de colocar un campo estéril para limitar el área. Y bueno, para ya la fijación debemos utilizar una sutura tipo nylon, un apósito semipermeable estéril, y bueno, en caso de que exista sangrado, debemos de utilizar gasas estériles cubiertas con un apósito estéril semipermeable, al igual que la identificación de los diferentes lúmenes de catéter. Esto es muy importante porque casi siempre existe confusión en los diferentes lúmenes que tiene el catéter, y bueno, la fecha de instalación y la asepsia del catéter. Una de las funciones más importantes que tenemos es vigilar que el sitio de inserción esté libre de humedad, sangre, secreción o manifestaciones locales de alguna infección. Y bueno, también debemos de comprobar que el catéter venoso central esté funcionando correctamente, también las líneas de infusión, los conectores y los puertos de infusión, al igual que las soluciones a infundir, pues sean las correctas. También estar siempre vigilando el sitio de inserción del catéter para que no esté húmedo o sucio, y preferentemente se debe utilizar un baño seco con clorhexidina. Y bueno, para realizar una limpieza del catéter venoso central debemos de nosotros valorar el sitio de inserción. También debemos de desinfectar los puertos, conectores, entre otras cosas. Esto antes de la manipulación del catéter. También la limpieza de un antiséptico apropiado cada 7 días o antes, si existe evidencia de humedad, sangre, secreción o manifestaciones de infecciones. Eso también contamos que no debe de estar desprendido la fijación del apósito. También debemos de realizar antisepsia con una técnica aséptica, reemplazar equipos de infusión. Esto dependiendo su uso. Los equipos para administrar terapias de infusión, estos se deben de reemplazar cada 72 horas
También debemos de incluir aquí las llaves de 3 vías y conectores. Los equipos para productos sanguíneos también se deben de reemplazar. Es muy importante que los equipos para emulsiones de líquidos y nutrición parenteral se retiren inmediatamente después de su uso. Por ejemplo, si la nutrición parenteral dura 24 horas, se debe de retirar después de utilizarlos, o sea, cuando pasen las 24 horas. También los equipos para administrar medicamentos se deben de reemplazar cada 72 horas y nosotros debemos de verificar las notas médicas y las de enfermería del expediente sobre la permanencia del catéter venoso central, porque recordemos que están los permanentes y los temporales. Ok, yo les voy a explicar lo que es para la preparación de las soluciones a infundir. Se debe disponer siempre de una área limpia y exclusiva para la preparación de soluciones y medicamentos. Otra es no utilizar soluciones en dosis múltiples para diluir o reconstituir los medicamentos para uno o más pacientes y desechar la solución sobrante. Otra es evitar el uso de soluciones incompatibles para la disolución y preparación de medicamentos o soluciones, si la estabilidad del medicamento y la condición clínica del paciente lo permite. Otro punto es utilizar solo una aguja y jeringa para la disolución de cada medicamento y desechar. Otros puntos es realizar la conexión de las soluciones e infundir de manera inmediata a su preparación. Otro punto, descontaminar los puertos de inyección con alcohol al 70% al realizar la conexión de las soluciones a infundir. En el caso de la nutrición parenteral total, la descontaminación y conexión se realiza con técnica estéril. Otro punto es mantener un círculo seguro donde se evita la conexión y desconexión del equipo. Otra, de ningún modo se deberán desconectar los equipos para administrar medicamentos hasta que se cumplan el tiempo de uso establecido para dar cumplimiento al manejo del circuito cerrado. Otra es mantener en todo momento el catéter permeable y libre de sangre. Otro sería utilizar el lumen del catéter de acuerdo a la asignación inicial para la terapia de infusión. Por ejemplo, utilizar el mismo lumen para la nutrición parenteral. Otro punto es no utilizar el catéter para tomar de muestras de laboratorio de rutina. En caso necesario, este procedimiento deberá realizarse solo por persona especializado en terapia endovenosa. Otros puntos son que la ITS relacionada al catéter central, la ITS relacionada a catéter central diagnosticada clínicamente o confirmada por laboratorio de microbiología y cuyo inicio de signos y síntomas ocurre 48 horas después de la colocación de una línea vascular central, como temporal o permanente, o hasta las 72 horas posterior a su retiro y donde no existe evidencia de que esté relacionado a otros sitios de infección. Y ya igual cuando un paciente tiene antecedentes de instalación de catéter central dentro de las 48 horas previas al inicio de los síntomas, más la presencia de alguno de los siguientes criterios, que es paciente con uno o más hemocultivos que han permitido el aislamiento de un microorganismo aislando en el cultivo de la punta del catéter, y con dos o más de los siguientes signos y síntomas y o datos de laboratorio, que serían fiebre, distemia o hipotermia. Otros serían escalofríos, hipotensión, taquicardia, taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto. También hemocultivos cualitativos obtenidos a través del catéter y punción periférica. Y con dos o más de los siguientes signos y síntomas y o datos de laboratorio, que sería fiebre, distemia o hipotermia, calosfríos,
hipotensión, taquicardia, taquipnea, más de 20 respiraciones por minuto, oxigenación en la sangre, leucocitos, leucopenia, recuento de neutrófilos inmaduros en sangre periférica. Paciente con 2 o más hemocultivos tomados de diferentes sitios de punción el mismo día o días consecutivos, no más de 24 horas entre ellos, con el mismo microorganismo, con 2 o más de los siguientes signos o síntomas y datos de laboratorio: fiebre, distermia o hipotermia, escalofríos, hipotensión, taquicardia, taquipnea, PCO2, leucocitos, leucopenia, recuento de neutrófilos inmaduros en sangre periférica. Procedimiento en el retiro del CBC. El CBC se retira con las condiciones de fin de tratamiento: sospecha de las IAS, disfunción de catéter o fractura de catéter. Retirar el CBC con técnicas asépticas en posición de decúbito para evitar el embolismo de aire. Realizar el seguimiento a la condición clínica del paciente con datos que sugieran las IAS relacionadas al uso del CBC. Tomar hemocultivos de todos los lúmenes y hemocultivo solo si existe sospecha de IAS relacionadas con la CBC. Registrar la nota médica o enfermería, el motivo del registro y, en caso de que el retiro sea por sospecha de infección, enviar punta de catéter a cultivo. Otorgar seguimiento a los resultados de cultivos aun cuando el paciente haya sido egresado. Las recomendaciones internacionales para la prevención de las ITS asociadas a catéter central se dividen en 2 etapas. A. Inserción de CBC. Esta etapa se enfoca en los procesos que ocurren durante la instalación del catéter, lo cual se considera un momento crítico, ya que puede ocurrir la colonización de la punta del catéter, si no son seguidos los procesos recomendados. Dentro de los elementos del paquete de prevención de ITS que generalmente se incluyen en la literatura para esta etapa destacan: 1. Higiene en manos del personal previo a la inserción. 2. Uso de cubrebocas, gorro, bata, guantes y campos estériles. Técnicas de barrera máxima. 3. Uso de antisépticos correctos. Ejemplo: clorexidina más alcohol. Selección del sitio de inserción. Ejemplo: utilizar venas subclavias en lugar de yugulares o evitar venas femorales en pacientes adultos. B. Mantenimiento de CBC. La segunda etapa ocurre durante todo el periodo en el cual el paciente tiene instalado un catéter. Debido a que los CBC interrumpen la barrera de la piel, cada día supone un incremento en el riesgo de la colonización, formando un biofilm y de infección. Así, las recomendaciones para esta etapa están enfocadas para la reducción del riesgo de colonización del catéter. Dentro de los elementos del paquete de prevención de ITS que generalmente se incluyen en la literatura para esta etapa destacan: A. Revisión cotidiana para verificar el estatus del catéter. Ejemplo: sitio de inserción, curación. B. Retirar de vías innecesarias. C. Higiene de manos y desinfección de puertos de inyección. D. Realizar con técnica aséptica el cambio de puertos de conexión. E. Realizar el cambio del sistema de infusión cada 72 horas. En caso de uso de productos sanguíneos o lípidos, realizar reemplazo inmediato del equipo de infusión. F. Realizar la antisepsia del sitio de inserción cada 7 días con técnica estéril. Se mantiene la conexión del sistema de infusión en todo momento. 9. Se recomienda el uso de baño seco con toallas de clorexidina al 2%. Con base en las recomendaciones internacionales, se valora el cumplimiento del siguiente paquete de acciones para prevenir las infecciones del torrente sanguíneo asociado al uso de CBC. 1.
Realizar la antisepsia, curación del sitio de inserción cada 7 días con técnica estéril. 2. Realizar la desinfección para el cambio de puertos de conexión, llave de 3 vías y equipos de PVC. 3. Se realizará cambios del sistema de infusión antes de 72 horas. No aplica para componentes sanguíneos ni infusiones de lípidos. 4. Se mantiene la conexión del sistema de infusión en todo momento. En estas actividades requieren estar integradas con un programa multimodal de vigilancia y retroalimentación al personal sobre el apego del paquete y el impacto en las tasas de las ITS asociadas al catéter. Eso sería todo y gracias por su atención.